soy Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 17 del libro Un corazón como el de Dios. El capítulo de hoy titula Cuenta tus bendiciones. Recordando solo un poco del capítulo anterior, estábamos viendo cómo David se enteró de que Ahimelech había fallecido. En total habían fallecido 85 sacerdotes junto con sus familias. Y el único que había sobrevivido era el hijo de Ahimelech. En este momento él se fue con David, huyó de Saúl y fue con David. Y nuestra historia de hoy se centra en la continuación de la anterior. En estos momentos David se siente muy triste, muy asustado y muy desconsolado, ya que había ocurrido todo esto, y él seguramente se sentía muy culpable. Pero algo más estaba pasando. Los filisteos estaban atacando la ciudad de Keila, y David sintió en su corazón el deseo de ayudarlos. Aun pese a que estaba un poco triste, él sabía que su deber era proteger a su pueblo. Recuerden que él iba a ser el futuro rey de Israel, y por eso le nació esto de ayudar a los pobladores de Keila. Entonces él hizo algo muy bonito y que todos tenemos que hacer antes de tomar una decisión importante: consultarlo con Dios. David consultó con Dios y le preguntó: Dios, ¿podemos ir nosotros a atacar a la ciudad de Keila, a los filisteos en la ciudad de Keila? ¿Podemos ayudarlos? Y Dios le contestó que sí podían ir a atacarlos y ese día iban a ganar. Entonces David fue no tan emocionado, pero fue muy feliz con sus soldados. Ya le comento que habían 600 personas ahí, 600 soldados, 600 hombres que tenía en ese momento David a su disposición. Y le contó todo esto a sus soldados, y sus soldados, adivinen cuál fue su reacción. ¿Positiva o negativa? Pues fue negativa. Dijeron: ¿cómo es posible que estés pensando en ir a atacar a los filisteos? Todos aquí estamos asustados. ¿Estás seguro de que Dios te dijo que vayamos a atacar a los filisteos? Entonces David fue de nuevo a comunicarse con Dios y le preguntó. En este momento ustedes podrían pensar, ¿no? ¿Acaso David ha dudado de lo que Dios le mandó? No, David no estaba dudando de lo que Dios le había dicho, sino por lo contrario, quería asegurarse de haber entendido bien lo que Dios le había ordenado. Entonces fue a consultar a Dios nuevamente y le preguntó: Dios, ¿podemos ir a atacar a los filisteos que están atacando a la ciudad de Keila? Y Dios contestó la misma respuesta: sí, ve a atacarlos, el día de hoy entregaré en tus manos a los filisteos. Y así hicieron. Fueron David con sus hombres a atacar a los filisteos y ese día ganaron. Y él estuvo ahí en la ciudad de Keila, pero adivinen, las noticias siempre vuelan, ¿verdad? Los chismes siempre vuelan, y en este momento no era la excepción. Un hombre fue y le dijo a Saúl: ¿sabes qué, Saúl? David ha vencido a los filisteos, ha salvado a toda la ciudad de Keila. ¿Y saben qué dijo Saúl en ese momento? Algo muy gracioso, la verdad. Dios ha entregado en mis manos a mi enemigo. Imagínense, él pensaba eso, pero no era cierto, ¿verdad? En realidad Dios estaba con David. Entonces David fue con todos sus hombres a la ciudad de Keila, pero antes de esto, David se había enterado de que Saúl lo iba a encontrar ahí en Keila. Entonces, antes de que llegara Saúl, David dio aviso a todos sus soldados y les dijo: vayámonos al desierto. Y salieron de la ciudad de Keila a esconderse de Saúl. Y ahí se encontró Saúl en la ciudad de Keila y se enteró que David se había escapado junto con todos sus soldados. Y él estaba un poco molesto en ese momento. Pero decidió quedarse en la ciudad de Keila por si en algún momento David regresaba. Pero algo muy importante es que David sabía que el pueblo iba a entregar a David mismo a las manos de Saúl. ¿Saben por qué? Porque David de nuevo consultó con Dios. Dios, Saúl, mi enemigo, ¿va a venir a atraparme? Y Dios le respondió que sí. Y la segunda pregunta que le hizo David es: ¿los pobladores de Keila me van a entregar en manos de Saúl? Y Dios le respondió nuevamente sí. Estas respuestas no deben haber
le ha traído emociones bonitas a David, sino muy tristes, ¿verdad? Imagínense, haber salvado todo un pueblo de sus enemigos y que luego te entreguen en manos de un hombre que quiere asesinarte. Pero aún así Dios es bueno y ayudó a David a poder escapar de Saúl y se dirigió en ese momento, como ya les había contado. Pero nuevamente le decían, ¿sabes qué, Saúl? David está en ese lugar. Y Saúl iba, pero ya no estaba David, porque ya habían dado aviso a David. Y así estuvieron por un buen rato. Estuvieron como el gato y el ratón. David escapaba y Saúl lo perseguía. Llegó un momento tan hermoso de esta historia que me llenó de mucha alegría, y es en la cual David y Jonatán se encontraron nuevamente. ¿Recuerdan que ellos se habían separado cuando Saúl comenzó a perseguirlo? Pues este encuentro debe haber sido muy bonito, ¿verdad? Encontrarse dos amigos que se extrañaban muchísimo. Pero en ese momento ellos conversaron y Jonatán le prometió a David que Saúl no le iba a hacer daño. En ese momento le dijo, no vas a sufrir daño por parte de mi padre. Tú vas a ser el futuro rey de Israel y yo seré tu segundo al mando. Incluso mi padre sabe que esto debe ser así. Ese día hicieron un pacto y Jonatán se fue y David se quedó en donde estaba. Muy bonito, ¿verdad? Como dos amigos se volvieron a encontrar y sobre todo que unieron eso que en un comienzo los unió, ¿verdad? Que fue el pacto de amistad que ellos habían hecho. Vamos a aprender algo muy bonito en esta historia. David siempre nombraba a Dios de maneras distintas. Distintas porque cada vez que él pasaba por un problema, siempre llamaba a Dios de una manera diferente. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, el Salmo 54 comienza: Oh Dios mío, sálvame por tu nombre. Realmente David tenía una buena comunión con Dios, pero ¿saben qué? David amaba demasiado a Dios y por eso tenía una hermosa relación con Dios. Y él tiene una palabrita ahí que me gusta muchísimo, en la cual nombra en varios de sus versículos. Y él dice la palabra mí. Y él sentía que Dios era siempre, él era parte de Dios. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 62, les voy a poner un ejemplo más claro. Versículos 6 y 7 nos dice: Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Imagínense, qué bonito, ¿verdad? Cómo David tenía una hermosa relación con Dios. Pero es algo más bonito que eso, es que nosotros también podemos tener una relación tan hermosa y linda con Dios, solamente acercándonos a Él por medio de la oración y por medio de leer su palabra. Estamos teniendo una relación muy bonita con Él. También por medio de tener compañerismo con nuestros hermanos, porque de esa manera nosotros podemos animarnos unos a otros a aprender más de la palabra de Dios. Pero algo más interesante también es que nosotros podemos compartir con las demás personas que aún no conocen a Dios, para que ellos también tengan una hermosa relación. Y todo esto que les he dicho nos hace recordar a las 4 armas espirituales, ¿verdad? El estudio bíblico, la oración, el compañerismo y el testimonio. Al terminar este salmo, David hace una promesa de hacer un sacrificio voluntario. ¿Qué era el sacrificio voluntario? Ahorita les voy a explicar. Vayan en sus Biblias a Deuteronomio 16, versículo 10. Y ahí nos explica que era más o menos un sacrificio voluntario, que es el título de nuestro capítulo del día de hoy. Y dice: y harás las fiestas solemnes de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. En ese momento David quería hacer un sacrificio voluntario porque quería agradecer a Dios por todas las bendiciones que Él le había dado. Se sentía muy bendecido, sobre todo porque Dios lo salvó de la mano de todos sus enemigos, los filisteos, Saúl. Imagínense, Dios lo ayudó y David se sintió muy bendecido. Y él contó sus bendiciones a través de su sacrificio voluntario. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacer lo mismo.
Tenemos que agradecerle a Dios por todas las bendiciones que Él nos da cada día. Te animo que si aún no te has puesto de rodillas a agradecer a Dios, pues te invito el día de hoy a que te tomes un momento, te arrodilles y le agradezcas a Dios por todas las bendiciones que te ha dado. Cada día Él nos bendice y tú tienes que agradecerle de todo corazón. Espero que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para sus vidas y que Dios los bendiga grandemente. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo.